Bueno, empezamos serie la semana pasada y las series no son más que tomar un tema de la Biblia y extensamente irlo estudiando. Entonces estamos hablando sobre el fundamento de la fe. A mí me apasionan esos temas. Yo no sé si a ti te apasionan, pero a mí me encanta volver a encontrar las raíces de la fe cristiana. Entonces el título del mensaje de hoy es el mensaje número 2 y hoy se llama la redefinición de pecado. No se trata de que vamos a encontrar otra definición aparte de lo que la Biblia nos dice. La Escritura es veraz y lo que la Escritura dice es por lo que nosotros nos regimos. Pero lo que vamos a hacer es más bien encontrar el significado de lo que es pecado según la Escritura y quizás quebrantar algunas ideas que tenemos preconcebidas de lo que es pecado. Entonces, en cuanto a lo que a veces pensamos que es pecado, lo vamos a redefinir según las palabras de Jesús. Traducción, vamos a darle la definición al pecado que le dio Jesús. Vas a tener que poner toda tu atención y estar bien atento conmigo. Hemos estado tomando la base de la parábola del hijo pródigo como una base bíblica para mostrar todas estas verdades y encontrar esa esencia más pura de la fe cristiana. La parábola del hijo pródigo es muy interesante, lo profunda y completa que es en cuanto a la proclamación del evangelio. Y leímos anteriormente la semana pasada la parábola completa. Hoy yo quiero brincarme y quiero que abran sus Biblias en el evangelio de Lucas capítulo 15. Y bueno, aquí en pantalla tenemos del 11 al 32 porque la parábola completa está del 11 al 32. Pero yo quiero que en tu Biblia te brinques directamente al verso 28. Y entonces antes de leer el verso 28 yo quiero explicarles. Leímos la semana pasada esto, el hermano mayor llega y ve una fiesta en la casa y pregunta de qué se trata esto y resulta que hay una fiesta porque el hermano menor que se había gastado su herencia regresó y el padre le volvió a restablecer como hijo. No solo le dio alimento, no solo le dio bienvenida, le dio vestido, le volvió a dar un anillo que representaba autoridad, le volvió a dar un porcentaje de la herencia al hijo menor. Entonces el hijo menor con sus acciones rebeldes estaba quitándole literalmente la otra parte que iba a recibir el hijo mayor. Y el hijo menor, el hijo mayor está enojado. Está enojado porque se le recibió, está enojado porque va a perder herencia y no quiere entrar a la fiesta y está ahí haciendo berrinches. Y entonces, ¿qué sucede? Que el hermano mayor hace un reclamo a su padre. El reclamo está aquí en Lucas 15, 28 en delante. Dice, entonces se enojó y no quería entrar a esta cena. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A simple vista, suena como un reclamo justo, un reclamo correcto, suena aparentemente un papá favoritista con el menor. Pero yo quiero que pongan mucha atención a unas palabras que voy a resaltar y vamos a unir esas palabras en un concepto. Fíjense bien cómo el hermano mayor dijo, tantos años te sirvo, todo lo que he trabajado para ti. Pongan ese concepto ahí y vamos a unirlo con los siguientes dos conceptos. El hermano mayor está explicando él mismo la razón por la cual trabajó y fue fiel y obediente a su papá. ¿Cuál es la razón? Mira estas palabras. Nunca me has dado y para gozarme. La razón por la cual el hermano mayor era obediente a su padre era, nunca me has dado para recibir y para gozarme. Su objetivo era recibir una herencia para ser feliz. Ajá. Entonces, el deseo de su corazón no es muy distinto al del hermano mayor que malgastó la herencia. Simplemente su estilo de satisfacer egoístamente sus deseos es diferente. Pero el objetivo de él es obedecer a su papá para que me dé
y para gozarme. Ese es el objetivo, ese es el corazón del hermano mayor, obtener el dinero de su padre a través de desempeño, de obedecer, de hacer, de cumplir, quizás de religiosidad. Sin embargo, este hijo mayor está igualmente perdido que el hijo menor, que el hermano menor. Entonces, con la parábola del hijo pródigo, Jesús nos está enseñando el verdadero significado de lo que es pecado, y el desarrollo de este mensaje va a tener que ver mucho con esto. Sé que no vas a recordar todas las palabras que yo estoy hablando y los conceptos y todo. Te advierto, es un mensaje, es muy simple, pero es profundo, va a requerir toda tu atención, va a requerir un corazón abierto. Pero si tú no recuerdas todas las palabras, tú te puedes quedar con esta verdad central tan simple, aparece aquí en pantalla. El pecado no es desobediencia, es independencia. Va a cobrar más sentido al final. Pero según la definición de Jesús de lo que es pecado, el pecado va mucho más allá de solo desobedecer las normas morales establecidas por Dios. El pecado llega hasta su raíz más profunda, o más bien, el pecado tiene una raíz, y esa raíz es vivir independiente de Dios, vivir autosuficientemente alejado de Dios. Básicamente, desobedecemos a Dios, entre comillas, pecamos, porque en el fondo de nuestro corazón, antes del pecado, antes de la acción, está la decisión de ser independientes de Dios. Les voy a hacer una pregunta teológica, bíblica, a ver si es cierto que los de Pan de Vida, muy acá, que quinte cake, abusados. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Tomar el fruto prohibido, que le llamamos pecado, para Adán y Eva? Vámonos a la raíz. Adán y Eva están tomando ahí este fruto. Llámalo manzana, pera, guayaba, mango, guanábana, lo que tú quieras. ¿Qué fue primero? ¿Tomar el fruto o tener el deseo de ser independiente de Dios? Porque la serpiente le dijo a Adán y Eva, si comen de ese fruto serán como Dios. Y después de este ofrecimiento, la acción inmediata después es tomar el fruto. Ajá. Entonces, tomar el fruto es la consecuencia de una decisión en tu corazón de vivir independiente de Dios. Y aún siendo cristiano, en cualquier área de tu vida que tú te sientas autosuficiente o que tú creas que con desempeño y con cosas puedes lograr, tú estás pecando al creerte independiente de Dios y querer vivir la vida cristiana según desempeño, sin confiar en la gracia de Dios que te sostiene. Con esto nos pudiéramos ir a casa masticándolo y pensándolo y entendiendo, órale, o sea, pecado no solo es desobedecer, desobedecer es la consecuencia de yo querer vivir independiente y de confiar en mí, de confiar en mis acciones para justicia. Muy bien, vámonos con el primer punto. Síganme por favor, no se me pierdan. Si tu esposo está haciendo viscos, codéale. Hermanas, ¿tienen permiso para pellizcar a sus maridos? Y maridos, regrésenle los pellizcos también. Nadie se duerme. Inciso A, según Jesús, los dos hijos están perdidos. Según esta parábola, lo que Jesús nos está diciendo es que los dos hijos están perdidos. Como mencioné ahorita, desde el mero comienzo de todo, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el humano no solo quiso independizarse de Dios, pero el humano ahora tiene una necesidad de ser feliz, y como está independiente de Dios, el humano está buscando ser feliz independiente de Dios. Tal concepto no existe. No podemos ser felices hasta que no nos reencontremos con Dios. ¿Podrá un pez fuera del agua? Yo sé que los peces no tienen felicidad, pero creo que entiendes la ilustración. ¿Podrá un pez fuera del agua ser feliz? No. ¿Podrá un ser humano creado a la imagen de Dios, dependiente de Dios, ser feliz sin Dios? No. Pues la búsqueda de la felicidad fuera de Dios es infructífera, imposible, no va a suceder. Pero henos aquí.
6,000 años después de esto, buscando dinero, buscando fama, buscando placer, buscando redefinir ahora el concepto de sexualidad, de felicidad, buscando solucionar los problemas sociales, buscando la felicidad de diferentes maneras. Entonces Jesús está contando la parábola del hijo pródigo. Y en la parábola del hijo pródigo Jesús está utilizando la ilustración de los hermanos mayores, la ilustración de los hermanos menores, para mostrar las dos formas básicas en cómo el ser humano separado de Dios quiere buscar su felicidad. Aparecen en pantalla las dos. La primera forma es rectitud moral. La segunda forma es autorrealización. Quizás son palabras raras que no utilizamos comúnmente, las explico. La rectitud moral es la actitud del hijo mayor, es la actitud de los fariseos. Rectitud moral es obediencia, desempeño, trabajar, yo me esfuerzo y consigo lo que quiero y entonces soy feliz. La otra forma de felicidad es la autorrealización. La autorrealización no es otra cosa más que yo quiero ser feliz y yo soy primero antes que todo. El hermano mayor ilustra la rectitud moral, como lo acabo de mencionar. Y el hermano mayor es una representación de los fariseos. Acuérdate que la audiencia más importante que estaba ahí, a quienes va dirigido el mensaje de la parábola del hijo pródigo, no es a los perdidos que estaban buscando a Jesús, es a los fariseos que no estaban buscando a Jesús. Y entonces los fariseos creían que una estricta obediencia a todas las normas de la ley, más todo lo que le agregaron, era lo que les iba a dar bendición de Dios y salvación de Dios. Desde esta perspectiva de rectitud moral, la única forma de felicidad es a través de desempeño. Por eso el hermano mayor le reclama al padre enojado: tantos años te he servido. Desempeño. La otra forma está el hermano menor, que ilustra la autorrealización. Desde la perspectiva del hermano menor, o de aquellos que fuimos, yo no sé si son o somos hermanos menores, pero desde esta perspectiva de autorrealización, el mundo sería un lugar mejor si no hubiera reglas, tradiciones y conceptos que impidieran nuestra felicidad. Un pedófilo va a decir: si no hubiera leyes en contra de hacerle cosas a los niños, yo sería inmensamente feliz. Si no hubiera leyes en cuanto a robar, yo sería feliz. Es un egoísmo enfocado profundamente en mi felicidad. Y el hijo menor es esta representación. Él dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y qué fue lo que hizo? Utilizar todos esos recursos en él, y luego en él, y hasta que se acabó todo, en él. Entonces, en resumen, el hermano mayor dice: yo no voy a hacer lo que quiero hacer, yo voy a hacer lo que la tradición y las reglas dicen, para que entonces a través de obediencia y de esfuerzo yo me gane mi felicidad alejado de Dios. El hermano menor dice: yo decido lo que es correcto e incorrecto en mi vida y yo quiero vivir como se me dé la gana. Y si tú no estás de acuerdo con mi vida, tú eres intolerante. Yo quiero vivir como yo quiero y yo quiero mi felicidad. Hay un concepto para esto, YOLO. ¿Lo han oído? You only live once, solo vives una vez. La expresión misma de la autorrealización. Quiero poner esta verdad en pantalla para reflexión de estos pasajes, no pasajes, pero de estas frases que te pueden hacer pensar. El mensaje de la parábola del hijo pródigo es que ambos hermanos están perdidos sin importar su filosofía de vida. Sin importar la forma en cómo quieren obtener la felicidad, los dos están perdidos. Y eso es algo muy interesante, porque debido a que ambos están perdidos, Jesús está ilustrando esta parábola. Una parábola en donde, si tú pones atención, el padre está haciendo la invitación a los dos hijos. Al hijo que regresó arrepentido, el padre le dice: ven a la fiesta. Y el hijo venía arrepentido y dijo: sí, entro. Pero el padre está rogándole al hijo mayor: hijo, ven y entra en la fiesta. Yo estoy seguro que tú entiendes que esta fiesta es el cielo, son las bodas del Cordero.
Es una fiesta de gracia y amor en la cual el Padre nos está invitando a todos, menores, mayores, autorrealización, rectitud moral. Y entonces qué interesante es que esto es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Nos está invitando a través de la fe en Jesús a gozarnos en ese banquete llamado cielo, bodas del Cordero. La segunda parte de la historia es muy interesante también porque tenemos una conclusión de la historia o un desenlace de la historia. Y en este desenlace vemos esto. El hijo menor, que era súper archirrecontra pecador, malvado, perverso, promiscuo, apostó todo ahí en Las Vegas, entra al cielo. Y el hermano mayor, súper obediente, trabajador, esforzado, no entra a la cena, no entra al cielo. A simple vista dices, pues ¿para qué me esfuerzo? Si de todos modos le doy living a la vida loca y voy al cielo. No, no es así. No es así, no es un asunto de esfuerzo, ni tampoco de independencia. Es un asunto de que el hijo menor regresó arrepentido, reconociendo su necesidad de Dios. Y vamos a avanzar un poquito más adelante. Pero lo que Jesús nos está diciendo con esta parábola es que si las personas se esfuercen en desempeño o no se esfuercen y quieran andar haciendo su vida, si cualquiera de los dos no se arrepienten, ¿de qué se arrepienten? De pecado. ¿De cuál pecado? La decisión de vivir independientes de Dios. Si ambos no se arrepienten y no ponen su fe en la obra de Jesús en la cruz, la cual Él la hizo, Él murió, Él resucitó y Él nos adjudica la libertad. Tú y yo no hicimos nada para liberarnos del pecado. Jesús lo hizo todo. Y a través de la fe Él nos da ese gran beneficio. Esto es el Evangelio. Pero entonces, ¿por qué el hermano mayor no entra a la fiesta? Pues primero porque no quiere. ¿Pero por qué no quiere? La respuesta está aquí en pantalla. Aquellos que piensan que pueden autosalvarse haciendo buenas obras, viviendo una vida moralmente correcta, no quieren arrepentirse porque piensan que no necesitan la ayuda de Dios. Creen que ellos pueden salvarse a sí mismos. Y pido disculpas porque en las notas que yo envié no hice la separación entre la A y la SI, pero estas personas creen que pueden salvarse a sí mismos, obedeciendo todas las normas de la fe cristiana o de la ley judía o de lo que sea. Y entonces yo no sé si tú te das cuenta de lo que Jesús está enseñando aquí con esta parábola. Jesús está diciendo que ninguno de los dos hijos se va a salvar a menos de que regresen al Padre, se arrepientan. Jesús está diciendo que ninguno de los dos hijos ama realmente a su padre. Los dos les interesa la herencia de su padre, no les interesa una relación con su padre. Ambos querían usar su forma de encontrar felicidad, ambos querían usar la herencia como el objetivo principal y su papá era el medio para conseguir la herencia. Lo más sorprendente de esta parábola es esto, y yo sé que se van a quedar haciendo viscos. Lo más sorprendente es que según leemos en esta parábola, una obediencia estricta a los mandamientos, una vida de rectitud moral, es una forma de rebelarse contra Dios. ¿What? Omar, ¿tú me estás diciendo que obedecer las normas de Dios es rebelarme? Pues si lo estoy obedeciendo. Bueno, depende de qué haya en tu corazón al obedecerlo. Porque si tú obedeces a Dios porque le amas y estás agradecido por haberte salvado y tu interés es una relación con el Padre, entonces la bendición de Dios, la herencia es irrelevante. Cuando no venga la bendición de Dios, tú vas a amar a Dios de la misma manera. Y tu obediencia no está puesta en términos de si recibo o no bendición, si estoy en salud o no, si me va bien en mi trabajo o no. Yo amo a Dios sin importar que venga a mi vida. Entonces es correcta la obediencia. Pero si tu obediencia es un medio por el cual tú quieres encontrar
la bendición, la felicidad, tú estás utilizando a Dios como un genio de la lámpara del Aladino para encontrar tu propia felicidad. Entonces, una vida moral de rectitud y obediencia puede ser una forma de rebelarse contra Dios si tú estás en la categoría de hijo mayor y en la actitud de hijo mayor. Soy autosuficiente. Interesante, muy interesante. Inciso B. Vamos a una comprensión más profunda de lo que es pecado. Con esta parábola Jesús nos está dando una comprensión más profunda de lo que es pecado, más profunda de lo que normalmente las personas piensan. Porque si tú le preguntas a una persona que tiene un poco de conocimiento bíblico, te va a decir que el pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Sí y no. Porque el pecado realmente va mucho más profundo de eso, lo acabamos de mencionar. El pecado es el deseo de vivir independientes de Dios y las acciones pecaminosas son el fruto de esa decisión en nuestros corazones. Lamento tener que caminar por terreno escabroso, mis hermanos, y sé que este tipo de cosas que yo digo los ponen a ustedes tensos, pero lamento reportar que muchos cristianos al día de hoy tienen la mentalidad del hermano mayor. Cristianos, salvos, bautizados, sí. Todavía no han entendido completamente el evangelio. O sea, ¿van a ser salvos? Probablemente sí. Pero no ven a Jesús como la única respuesta a sus vidas. Hay muchos cristianos que no se dan cuenta de la terrible necesidad que tienen de Jesús cada día, cada hora, cada minuto de sus vidas. Confían en sus esfuerzos religiosos y no confían en la gracia de Dios. Tanto así que manejamos conceptos como, ¿cómo andas? ¿Andas en santidad? Entonces, Dios va a escuchar tus oraciones. Nunca andamos en santidad. Sí, podemos tener acciones santas, pero no somos santos. Todos hemos pecado. Y la santidad es un beneficio que Dios nos da gratuitamente porque Jesús murió en la cruz. Nos hicieron santos, nosotros no somos santos. Y el Espíritu Santo, Espíritu en nosotros, nos ayuda a tomar decisiones santas. Pero no somos santos. Entonces muchos cristianos están en esa idea, ¿no te pasó algo malo? Es que no andas en santidad. Espérate, nunca estamos en santidad. Nunca estamos en santidad. Fuimos hechos santos por la fe en Jesús, pero nunca estamos en santidad. Entonces, la obediencia es un asunto interesante, como dicen los americanos, es tricky, es engañoso, porque muchos cristianos piensan que si cumplen todas las leyes morales, van a fundamentos, hacen esto, oran por Israel, cumplen todas las leyes morales, eso les da derechos. Les da derechos espirituales y entonces por consecuencia, aunque no lo decimos abiertamente, por consecuencia Dios tiene una deuda con nosotros por nuestra actitud y por nuestra obediencia. El hijo mayor le hizo ver al padre, tienes una deuda conmigo, te he servido todos estos años y no me has dado lo que yo quiero para ser feliz. Y hacemos exactamente lo mismo cuando al obedecer a Dios pensamos que entonces Dios nos tiene, fíjate esta palabra, tiene que darnos una vida buena, bendición, nuestros hijos bien, nunca nos va a pasar nada, ninguna enfermedad nos va a dar, claro, vamos al cielo. Y entonces empezamos a tener actitudes como ninguna plaga tocará mi morada. Empezamos a tener oraciones como yo reclamo mi sanidad. Yo reclamo mi sanidad. Dios no te debe nada, hermano. Dios no nos debe nada. Somos pecadores que no merecíamos la salvación y Él nos la dio, nos amó siendo rebeldes y nos aceptó en su gracia. Y el día que quiere dejamos de respirar y el día que quiere dejamos de caminar. Y Él nos permite tantas bendiciones por su gracia. Él no nos debe nada. Pero luego entonces algún que otro fariseo por ahí va a saltar y me va a decir, sí, Omar, pero ahí dice muy claramente en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. A ver, ¿qué me contestas a esto? Te voy a decir,
que la sanidad completa, esta profecía de Isaías, tiene que ver con la resurrección de Jesús. Jesús no prometió sanar todas nuestras enfermedades en la tierra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No todo el tiempo, ni todos los cristianos, pero tendremos aflicción. Y muchas veces esa aflicción no tiene que ver con el pecado de nuestras vidas. Y entonces, por sus llagas fuimos curados. Es una promesa que al recibir cuerpos de resurrección, van a ser cuerpos que nunca se enferman, nunca envejecen, nunca mueren. Sorbida es la muerte en victoria. Y este es un pasaje de resurrección en la esperanza de Jesús, que Él venga y nos dé todo el beneficio de la salvación. Tú quieres una vida que nunca te pase nada, a eso se le llama cielo. Chanclas, hermanos. Ya no le den café al pastor. Es más, sáquenlo de esta iglesia. Sangachos, ¿cómo me quieren sacar? Uno que los quiere guiar por el camino, hermanos. No se ofendan cuando les digo que es incorrecto reclamar tu sanidad. Es correcto orar por tu sanidad. Dios puede sanarte. El deseo de Dios es sanarte. Sí lo sabes, ¿verdad? Pero la forma en como Dios lo ve es que tú vas a ser sanado en la resurrección. Después de la muerte de mi esposa y todo el sufrimiento que vi en ella, he aprendido por la vía dolorosa que no es correcto manipular a Dios a través de mi obediencia. Hice viscos porque yo levanté la mano y yo le dije, Señor, yo te doy mi vida para servirte. Y mi esposa hizo lo mismo. Y renuncié a placeres. Pues no puedo decir que renuncié a los bienes materiales porque estaba bien pobre, pero es un concepto, renuncié a todo. Y luego viene esto. Y nos costó mucho tiempo, oración y mucha humillación reconocer que nuestra forma de rectitud y de obediencia no compra el beneficio de Dios. Nos costó reconocer, y gracias a Dios por habernos enseñado. Esta es una de muchas preciosas lecciones por las cuales yo levanto mis manos y glorifico a Dios. Hemos aprendido, o aprendí personalmente, que soy dependiente de Dios en todo lo que hago. Yo soy el guante, Dios es la mano que llena mi vida. Si yo pongo un guante junto a un martillo, ese guante no puede hacer nada. Pero si yo meto mi mano en el guante, mi mano agarra el martillo y entonces se puede hacer un trabajo. Tú eres el guante. El Espíritu Santo en tu vida es la mano que mueve y hace todo lo que tú necesitas hacer en la vida. Déjame ver si te puedo ayudar un poquito más. Si Dios contesta a nuestras oraciones, primero es como leímos ahorita, ¿verdad? Oramos conforme a su voluntad, 1 Juan 5. Y Santiago nos dice, pedís, ¿has leído este pasaje? Pedís y pedís mal, porque pedís para gastar, ¿en qué? Tantos años te he servido y no me has dado un cabrito para gozarme. Pedís y pedís para vuestros propios deleites. Ahí estamos pidiendo el cabrito. Pero si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces Dios responde nuestras oraciones por su misericordia, no por nuestros méritos o porque seamos un superintercesor. Si Dios nos da bendiciones, no es por tu obediencia, es por su inmensa bondad que hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero todos somos injustos. Dices, pero ¿qué me dices de Deuteronomio 28? Que si obedeces, Dios te da bendición y te llena tu canasta. Deuteronomio 28 es una promesa para Israel, hermano, no para la iglesia. Las bendiciones que tú tienes hoy son por su gracia, no por tu desempeño. Eso es bueno, aunque te sacuda, es bueno porque Dios no cambia. Dios va a ser bueno contigo y Él va a traer bendiciones a tu vida y te va a llenar por su bondad. Entonces, si nosotros logramos hacer algo en la vida, ser buenos padres, buen empleado, logros, éxitos, carreras, lo que tú quieras, es por el poder de Dios que actúa en ti
y por la gracia que Dios te da para hacer las cosas, por el tiempo de vida que Dios te da, por las personas que Dios te rodea al hacerlo. Si algo bueno hacemos, si alguna habilidad increíble tenemos, es únicamente porque somos hechos a la imagen de Dios y Dios quiere que reflejemos su gloria. De manera que cuando tú organizas algo, diseñas una válvula o cualquier cosa que tú hagas en la que muestres inteligencia, orden, tú estás glorificando a Dios porque estás mostrando la gloria de Dios. Eres un reflejo de un Dios inteligente, de un Dios creativo. Y esa es la única razón por la cual nosotros tenemos inteligencia, habilidad y dones. Todo lo que somos y todo lo que logramos en esta vida es únicamente por su gracia y porque Él sustenta nuestras vidas. Es por su gracia, no es por tu fuerza. Y entonces, si es por su gracia, tú eres capaz de hacerlo todo y de vencerlo todo. Porque no ha habido un problema que derribe a Dios. No ha habido alguien que pueda vencer a Dios. No ha habido nada que Dios no pueda hacer. Dios a tu favor. Si Dios es por nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Increíble. Y Jesús lo dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, déjame regresar al mensaje. Los hermanos mayores piensan que con su obediencia pueden conseguir las cosas. No obedecen a Dios porque aman a Dios. Obedecen porque quieren usar a Dios para conseguir lo que ellos quieren. Y esa forma de obediencia no es correcta. Aquí vemos una forma de definición de pecado muy diferente a la idea que teníamos de no matarás, no mato, estoy bien. No. Esta es la definición de pecado. Pongo en pantalla esto. El pecado no solo consiste en romper las normas de Dios, sino en ponerse a sí mismo en el lugar de Dios como Salvador, como Señor y como juez. Independencia. Entonces, todo aquello que tú pienses que puedes hacer sin la ayuda de Dios, sin que necesariamente digas, yo lo voy a hacer sin la ayuda de Dios. No, simplemente lo haces porque yo lo puedo. Estás pecando, hermano. Por eso es correcto decir, si el Señor quiere, si el Señor me da su gracia. Oye, qué padre que lograste esto. Por su gracia y para su gloria. Dependo de Dios en todo lo que hago. Cada respiro lo hago dependiente de Dios en mi vida. Inciso C. Los dos hijos están equivocados, el mayor y el menor, pero los dos son amados. Jesús no clasifica a las personas entre gente buena y gente mala. Nosotros clasificamos a las personas entre gente buena y gente mala. Y la mayoría de las veces, claro, nosotros pintamos la raya y luego, no pintamos la raya enfrente de nosotros nosotros los buenos, no. Y todos los demás, son los malos. Esa es la tendencia natural, pero Jesús no hace esto. Él nos muestra que todos vivimos independientes de Él y que todos buscamos salvarnos a nosotros mismos y que todos usamos formas diferentes de encontrar la felicidad alejados de Dios sin querer encontrar la felicidad en Dios. Entonces Dios no es un medio para conseguir la felicidad. Dios es el fin de la felicidad misma. Y mientras no entendamos este concepto, no entendemos lo que la Biblia dice o lo que Jesús nos dice que es pecado. Entonces, por esta razón, el Evangelio es un mensaje muy distinto a estas mentalidades de rectitud moral y autogratificación. Porque la rectitud moral dice, tú puedes conseguirlo esforzándote y haciendo, y la autogratificación dice, tú defines lo que quieres y lo más importante en la vida es que tú seas feliz. El Evangelio nos dice que estas dos formas son incorrectas, que todos somos pecadores, que seas mayor, seas menor, estás perdido y necesitas que el Padre te introduzca al banquete celestial. Entonces el Evangelio nos dice que estamos equivocados, que somos pecadores y que necesitamos a Dios para salvación. Iglesia, por favor, escúchame. Claro, eso se entiende.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Con poco entrenamiento bíblico, tú sabes que no hay salvación fuera de Jesús. Pero iglesia, escúchame, necesitas a Dios para vivir la vida cristiana. En cada momento. Qué importante es tu oración matutina. En pantalla una verdad para reflexionar más. Reconocer que aún como cristianos somos dependientes de Dios en todo. Es el camino a una vida libre de pecado. No es por nuestro esfuerzo, es por su gracia. No somos libres del pecado, y no se vayan a ofender por lo que les voy a decir, por cancelar maldiciones, por decretar esto, por hacer aquello. Somos libres del pecado únicamente porque Jesús se ofreció voluntariamente a castigarlo en la cruz, y ahora dijo: Padre, quiero darles a ellos el regalo de la libertad. Y cuando tú crees esto, conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Te das cuenta que el beneficio es a tu favor. Acompáñenme a Lucas 18, estaban ahí en Lucas 15, 3 capítulos más adelante, un par de páginas más adelante. Mira esta otra parábola que Jesús está contando. Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ajá, tiempo fuera. ¿Dónde había oído esto antes? Oh, sí, hermano mayor. Todos estos años te he servido y no me has dado nada para mí. Confío en mis obras y en lo que soy, en lo que hago para ser justo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los dos eran de pan de vida. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio quiere decir: Señor, yo reconozco que soy pecador delante de ti. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Por eso el hermano mayor entró al banquete. ¿Cómo regresó el hermano menor? Perdón, dije mal. Por eso el hermano menor entró al banquete. Yo te pregunto, ¿cómo regresó el hermano menor? Humillado, reconociendo que necesitaba al Padre. Reflexionó en sus acciones. ¿Cómo estaba el hermano mayor? Confiado en sus obras para ser justo. ¿Quién entró al banquete? El que no confiaba en sí mismo, el que confió en su Padre. ¿Quién no entró al banquete? El que confiaba en sí mismo. Entonces Dios sabe que los 2 hijos están perdidos. Dios sabe que los 2 andan errantes por la vida, como estábamos tú y yo antes. Y qué maravilloso es Jesús y qué hermoso es el mensaje del evangelio. Porque Dios ve a los hijos perdidos, mayores, menores, ahí andan en la jungla, no saben ni cómo ni por dónde, o en el bosque. Y Jesús se hace carne y camina hacia ellos y les dice: andan perdidos. Por acá vengo a decirles cuál es el camino de regreso al Padre. Síganme. Por donde yo voy, ustedes vayan. ¿Quieren regresar? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la decisión de regresar es de los hijos. Eso se aplica directamente a nosotros. Somos pecadores y dependemos de Dios para la salvación. Y estamos en la carne y dependemos de Dios para vivir una vida cristiana que glorifique a Dios. Para concluir, el menor, pecadorzote, entra. El mayor, superobediente, no entra. ¿Por qué? Porque a pesar de ser obediente,
El hermano mayor no confiaba en Dios, no dependía de Dios, y eso es pecado. Eso es pecado. Un periódico hizo una publicación para recaudar opiniones públicas y puso un titular que decía: ¿qué es lo que está mal en el mundo? Y animó a sus suscriptores a contestar. Contestaron correos y contestaron cosas. Te imaginarás las respuestas. No, yo creo que lo que está en el mundo mal es Morena. No, lo que está mal en el mundo es el PRI y el PAN. Lo que está mal en el mundo es que la hambruna no la atienden en Nigeria. No, está mal esto. No, está mal Juárez. Todo el mundo dio su opinión. Y un hombre contestó esto, interesante. Respuesta: estimados señores, lo que está mal en el mundo soy yo. G.K. Chesterton. El problema en el mundo eres tú, mi hermano, y yo. Ese es el problema del mundo. Pero Jesús ha venido para aliviarnos. Jesús ha venido para curarnos. Para cerrar este mensaje, tú te vas a dar cuenta entonces que el pecado va mucho más allá de desobedecer las normas morales de Dios. El pecado va más profundo. Pecado es vivir de una manera autosuficiente, independiente de Dios, confiada en ti mismo y no en la obra de Cristo. Básicamente, desobedecer a Dios es la consecuencia de decidir vivir independiente de Dios. Y cuando tú como cristiano decides vivir la vida cristiana por tus esfuerzos y no por la obra de Cristo, hermano, tengo que advertirte, tú estás en pecado. Y tienes que regresar a Jesús y a la cruz otra vez y decir: si hay santidad en mi vida, es por la obra de Jesús. Gloria a Dios por el nombre de Jesucristo. Llévate este pensamiento. Pecado no es desobediencia, es independencia. Señor, tu palabra nos ha sacudido. Quizás después de muchos años de cristianos, no habíamos entendido lo que realmente era pecado. Y tú, Jesús, a través de esta parábola, a través de tu palabra, nos has mostrado a nosotros, aún cristianos, qué es pecado. Y por cada acción y actitud soberbia, por cada cosa que creemos que hemos logrado nosotros, o por cada cosa que queremos hacer por nuestra cuenta, independientes de ti, hemos pecado y te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti hoy, Señor, y reconocemos que tú sustentas todas las cosas con el poder que hay en ti. Que tú eres un Dios tan magnífico que mantiene toda su creación funcionando. Y hoy reconocemos que para vivir la vida cristiana ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nos gozamos en tu obra, descansamos en ti. Pido en oración que, claro, Señor, tu perdón venga sobre esta iglesia. Tu sanidad venga sobre esta iglesia, la sanidad del pecado. Y pido que venga descanso a nuestras vidas. Que sí hay que trabajar duro, pero no hay que depender del trabajo duro para poder gozar de tu amor y de tu gracia. Y que no hay ninguna necesidad, porque todo es provisto por tu gracia y por tu amor. Y que nuestra conducta no va a opacar tu amor. Señor, ayúdanos como iglesia a ser libres y a descansar y confiar en tu gracia, en tu obra y en tu amor. Señor Jesús, gracias por perdonarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por liberarnos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Coman bien sabroso. Nos vemos próximo domingo. Vamos a seguir con la serie.